No, neta, estoy viendo mi WhatsApp. O sea, René, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Híjole, pues, preséntate. No sé quién es. O sea, no me sale nada en el pasado. Me llama mucho la atención. Digo, ya lo hablamos una vez, ¿no? Hey, ¿cómo no estás? me digas cómo estoy. ¿Qué quieres Sí. que de veras te diga todos mis problemas el día de hoy? Sí, pero bueno. Hay una buena oportunidad de cómo comunicarte por WhatsApp. Aunque te diré, luego mis hijos me dijeron que como yo pensaba no era lo correcto tampoco. ¿No? No. O sea, porque ¿Por para qué? mí, si yo le voy a escribir a alguien que no conozco, con quien no tengo una relación, pues normalmente te escribo todo. Hola Carla, soy René Lankenau, de White Paper. Te escribo porque te quiero pedir una reunión, porque estoy escribiendo un artículo de este tema y voy a hablar de tu empresa. No te voy a quitar más de 20 minutos. Entonces te doy toda la explicación para que tú lo leas y en Y ya 30 decidas si segundos sí o si no. sepas quién soy, por qué te estoy buscando y qué. Pero mis hijos dicen que esto es como atosigar, más porque o sea, te lo voy escribiendo, no te lo escribo en un párrafo grandote que te No, llega. perdón, es en un solo mensaje. Pues es que en uno solo parece que es como copy-paste, ¿verdad? O sea, si te pones a redactar y te equivocas y le picas para mí es como que así muy punto por punto, ¿verdad? Haya sido como haya sido lo que sí, el cómo estás, a menos de que seas mi mamá, no, Sí. creo. La vez pasada que dijimos eso, hubo algunas personas que me dijeron, es que, ¿qué, güey? Te quiero preguntar cómo estás. Está bien, pero, o sea, Sí, no si es de que no veras tengo me nada en escribes contra por del eso, está cómo perfecto. estás. Sí, mi punto es, no me estás escribiendo para preguntarme cómo estoy, me estás escribiendo para algo más. Get to the point. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este episodio es patrocinado por White Paper. Y bueno, este podcast es gratis gracias a los suscriptores de la versión pagada de White Paper, que es un medio de negocios enfocado en lo que las personas que hacemos negocios en México realmente necesitamos saber. Contexto, datos y análisis para tomar las mejores decisiones. Cuando te suscribes a White Paper, recibes un newsletter diario con lo más relevante del mundo de los negocios, acceso a nuestros eventos antes que nadie más y a nuestros programas educativos. Y sobre todo, la ventaja de estar mejor informado. Gracias a quienes ya son suscriptores de White Paper y además nos escuchan en este podcast. Y si te gusta este podcast, estoy segura que te va a fascinar la versión pagada de White Paper. Muy bien. Tú traes un temota hoy. Bueno, mi tema el día de hoy es uno de mis temas favoritos, que es mujeres y dinero. Y la verdad es que para hacer este deep dive tuve un poco que convencer a René, porque le dije, Sí. vamos a hacer un deep dive de mujeres y dinero, y fue así como, me daba el avión y así, hasta que le dije, ya toca. ¿Y qué te imaginabas tú? ¿De qué íbamos a hablar o qué? No, es que, o sea, me pusiste mujeres y dinero en el chat, en WhatsApp, y yo me imaginé superación personal. Como te ¿Pero vamos por a dar qué? no sé por qué, dije, o sea, Los 10 secretos para hacerte más rica. sí, ándale, me sonó a tema así, como, ¿por qué las mujeres no ahorran? Y dije, este podcast no se va a tratar de eso, no quiero que se trate de eso, creo que en lo que nos hemos especializado es otra cosa. Pero evidentemente cuando me mandaste los documentos que querías analizar, dije, no, este tema sí es muy importante aquí, ¿verdad? Sí, la verdad es que, a ver, claro que hay una parte de por qué las mujeres no ahorran, pero creo que todo, y este podcast no se trata de, como dice René, no es un podcast para nada de finanzas personales, ¿no? Creo que para eso hay muchísimo y de hecho bueno, al rato les digo cuál es mi recomendación de esta semana, pero tiene que ver con finanzas personales. Pero la realidad es que el tema de mujeres y dinero sí es muy importante por un montón de ángulos. Y creo que el punto más clave para mí es que hay un tema estructural de cómo las mujeres son distintas en el manejo del dinero y entonces requieren una infraestructura distinta, ¿no? Para empezar, hay que entender algo. Las mujeres hoy en día están controlando el 34% de los assets under management a nivel global. Es el momento histórico donde más dinero está en manos de las mujeres y aún así hay un wealth gap, hay una brecha de riqueza gigantesca, ¿no? Por cada 100 pesos que tienen los hombres, las mujeres solo tienen 51 pesos. Pero digamos, hoy no vamos a hablar de la brecha de riqueza, sino qué está pasando con estos 60 trillones de dólares que controlan hoy el día las mujeres, ¿no? Y esto importa porque hasta hace relativamente poco, el dinero que manejaban las mujeres era como el dinerito, ¿no? En inglés incluso hay un término que era el
pin money, el dinero como para los brochecitos del cabello, para las medias, etcétera. Y cuando ya estás hablando de 60 trillones de dólares, es una supermasa crítica y tenemos que entonces pensar cómo está diseñado el sistema financiero en general, para decisores hombres. No sé si alguna vez tú te has fijado o has visto, pero hasta hace relativamente poco había en muchos bancos tarjetas para mujeres y chequeras para mujeres, y incluso eran como rosas, así muy chistoso de, eres mujer, Mujer entonces Banorte. Sí. necesitas una chequera que es rosita, ¿no? Y si le rascas huele rico, casi, ¿no? Como si fuéramos niñas chiquitas. Pero pues, Perdón, sigue estando, cuenta Mujer Banorte, lo acabo de sí, y revisar. sigue siendo rosita. No sé, ahora déjame me meto. No, está rojo igual que todo Banorte. Ok, bueno, qué bueno. Y habría que entender cuáles son los beneficios de esa cuenta y por qué es diferente. Creo que sí es interesante que haya un producto diseñado para mujeres, porque la verdad es que los datos que tenemos es que las mujeres sí piensan en dinero de manera distinta, sí lo quieren invertir de manera distinta y sí ahorran de manera distinta. Hay un tema importante, que es que las mujeres, incluso cuando tienen el mismo nivel educativo que los hombres, muchas veces, en muchísimas ocasiones, delegan las decisiones financieras, sobre todo de largo plazo, a sus parejas del sexo masculino. Esto es interesante porque lo que tú llamas, con un poquito, quiero llamarle con un poquito despectivo, finanzas personales, ¿no? Típicamente sí se asocia más con las mujeres. O sea, el gasto del día a día, cuánto nos queda después de ir a hacer el mandado, si compro en Costco o compro en el súper porque me puedo ahorrar un poco más aquí o allá, que son decisiones importantes, pero digamos mucho más cotidianas y de menos dinero para cada familia, en general están delegadas hacia las mujeres, ¿no? Lo que se habla del patrimonio, de la construcción y la inversión patrimonial, incluso las mujeres más educadas, muchísimas veces, aquí en un estudio de UBS decían, más del 50% de las mujeres se lo delegan completamente a sus parejas hombres. Estás hablando de que la mitad de las mujeres, y si es un estudio de UBS, en general es para gente que tiene una posición económica de clase media alta o clase alta, y más del 50% de las parejas que tienen finanzas muy buenas, digamos, por llamarlo de alguna manera, o un patrimonio material, están delegando el 100% de las decisiones a sus maridos. En este estudio también midieron por qué. Y entonces el 79% de los hombres encuestados dicen que ellos se sienten con suficiente conocimiento para invertir bien el patrimonio de la familia, y solo el 55% de las mujeres se sienten con esa confianza. Y entonces, lo que es interesante aquí es que estamos poniendo a las mujeres en una situación muy, muy predeciblemente difícil, porque 8 de cada 10 mujeres, ¿sí?, se van a quedar solas al final de su vida. Las mujeres viven más años que los hombres, en general, típicamente se casan con hombres más grandes que ellas, y entonces 8 de cada 10 mujeres terminan solas su vida, o los últimos años de su vida, ya sea por viudez o divorcio, y entonces delegaron toda su vida económicamente activa, las decisiones de patrimonio a su pareja, y llega un momento donde, 1, están más viejas, 2, se quedan solas, y 3, de pronto les cae que además tienen que tomar decisiones sobre el patrimonio. Es una cosa muy, muy rara que no le pasa a los hombres, y que para mí fue muy interesante entender que son como 3 cambios de vida muy rápidos, todos al mismo tiempo, y muy predecibles. O sea, yo entiendo que si de pronto, no sé, tú tienes 19 años y se mueren tus papás y te toca hacerte cargo del negocio familiar, pues eso no era predecible, pero es bastante predecible que la mayoría de las mujeres vamos a terminar nuestra vida sin nuestra pareja, ¿no? O sea, este último punto que dices, nunca lo había visto así, ¿no? Y tienes razón, o sea, debe ser para muchas va a terminar siendo un momento sumamente caótico, ¿no? En donde se quedan viudas y al mismo tiempo les cae esta responsabilidad y lo que sea. A mí me mandaste un artículo de una investigación de McKinsey que se llama The New Face of Wealth, que trae algunas estadísticas que igual ya las había escuchado, pero cuando las pones todas juntas dices, a ver, esto es muy significativo, y más porque mi impresión, obviamente, no es que yo conozca del todo el espacio de wealth management y demás, pero un poco sí, por white paper me toca tratar con muchas bancas privadas y cosas de este tipo. Y parte de lo que insiste este estudio es que el segmento de wealth management no necesariamente se está ajustando a que
este otro cliente es cada vez más significativo, ¿no? Entonces, ahí los datos de que dice, a ver, es que ver, lo que tú dijiste, la parte del patrimonio que se puede invertir, que está en manos de las mujeres, crece y crece y crece. Y por los cambios generacionales, cada vez va a ser más. Y habla en específico, menciona 4 factores que tienen un impacto en cómo está creciendo, cómo está acelerando la parte de los activos que está siendo controlado por mujeres. Dice, primero hay un tema de tendencia social que tiene que ver con una menor tasa de matrimonio y mucho más número de divorcios, ¿no? Y dice, pues las mujeres se casan más grandes, muchas ya no se casan, hay más posibilidades de que se puedan divorciar, entonces hay un grupo más grande de mujeres que tienen autonomía financiera. Es como que un primer elemento. El segundo es una tendencia económica que dice también el ingreso promedio de las mujeres ha venido creciendo, ¿no? Y particularmente en ciertos países y ciertos segmentos y cierto tipo de trabajos. Y entonces, pues eso también influye a que más mujeres tengan más dinero. Luego hay un tema de tendencia demográfica que dice que la concentración de wealth, de patrimonio en los baby boomers, comparado con la edad promedio menor de sus esposas y al mismo tiempo, lo que dices tú ahorita, La de que van a esperanza de vivir vida de las más, mujeres. pues está haciendo que haya más rápidamente mujeres con mucho dinero. ¿Por qué? Porque se murió el esposo y ahora ella controla ese dinero. Y por último, hay una tendencia cultural en donde hay una actitud, pues, más abierta, no sé cómo decirlo, de expectativa de que las mujeres tomen decisiones financieras y le entiendan más, ¿no? Entonces, cuando juntas estas 4, entre Y, que y yo, ganan y, yo, más y yo diría una quinta, que creo que entré en la primera que hablaste, pero es que también hasta realmente, si pensamos en la historia de las mujeres y el dinero, estamos muy temprano en la historia. O sea, nuestras abuelitas no podían claro, tener una tarjeta de crédito y en muchos países no podían tener propiedades, o sea, no podían tener casas, no podían tener terrenos, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso mismo y más actitudes de la sociedad y lo que sea, muchas veces a las mujeres no se les heredaba. Entonces, si una persona moría y tenía 2 hijos hombres y una hija mujer, quizás a la mujer le habían comprado una casa, ¿no? Pero no les heredaban pues, dinero líquido, negocios, ¿no? sí. Ni negocios, exacto. Entonces, Sí, como que no le falte nada, pero tampoco es que tenían que tomar muchas decisiones financieras. sí, sí, completamente. Y fíjate, este dato me impresionó mucho. Dice, más de la mitad de los assets controlados por mujeres están unmanaged, o sea, no están propiamente siendo administrados por wealth managers, por bancas privadas o lo que tú quieras. Entonces dice, a ver, eso en el lado de los hombres es 45%. O sea, ahí hay una diferencia que cuando te vas a estos tamaños de dinero es Son inmenso. miles de millones de dólares. La oportunidad de traer, de acercar o eliminar esa diferencia son miles de millones de dólares para quien le quiera entrar a ese tema. Y hacen un análisis en donde dicen, oye, a ver, sí, hay muchas firmas de wealth management que tienen propuestas desde un punto de vista de marketing para mujeres y a lo mejor han hecho eventos o campañas directamente para mujeres, pero no necesariamente las propuestas reales o las capacidades de la organización han cambiado o se han ajustado lo suficiente ante, que tú has insistido mucho en este tema, ante las actitudes diferentes de las mujeres a la hora de tomar decisiones de inversión. Pero tener algunos datos de, por ejemplo, obviamente son encuestas, ¿no? Y son datos estadísticos, pero por ejemplo, que las mujeres que esperan tener más contacto con el wealth management que los hombres en general, ¿no? Entonces, bueno, tu organización se dedica a eso, está contemplando esto o no. Me pareció cuando lo llevas al lado de la oportunidad desde el punto de vista de negocio para quienes están en esta industria o quienes quieren estar, me pareció como eye-opening, ¿no? Que dice, ese concepto de decir, oye, toda esta oportunidad que ya está ahí y que si ves la tendencia, cada vez va a ser más significativa. Y fíjate, o sea, igual y México siempre tiene unas circunstancias diferentes, pero llévatelo al mundo de los venture capital. ¿Cuántas firmas de venture capital mexicanas tendrán el PIS mujeres? El PIS, estaba pensando en socias mujeres. No, eso sí, Bueno, sí hay, pero poquísimas. muy Pero poquitas. a ver, te voy a decir algo. Lo que pasa es que, primero, pero ¿por qué no tienen el PIS mujeres? ¿Ok? Hay muchas razones.
una de las razones es porque las mujeres tienen menos patrimonio porque sus carreras, o sea, incluso si ya te graduaste de las mismas universidades, empezaste a trabajar en lo mismo, tienen como una trayectoria laboral mucho menos uniforme que los hombres, ¿no? O sea, te tomas maternity leave, igual y haces 2 años como que haces un trabajo un poco menos ambicioso, regresas, te vas, no sabes si vas a regresar, etcétera. Entonces tienes como menos dinero para invertir, ¿no? Luego, finanzas típicamente, o sea, vemos todas las películas de Wall Street y así, para los manejadores de dinero institucional, o sea, ahí hablando desde el punto de vista de LPs como high net worth individuals, pues hay menos mujeres ricas que hombres ricos. Luego, para los manejadores de dinero institucional, pues en general son ambientes laborales que típicamente siguen dominados por hombres, donde se valoran las horas muy largas, o sea, quedarte mucho tiempo en la oficina, etcétera, etcétera, y que quizás no han sido no tenemos a tantas mujeres todavía ahí. Entonces, sí, como LPs, poquísimas. De hecho, uno de los fondos que yo conozco de cerca, queríamos tener el objetivo de tener, por lo menos, creo que el 10% de los LPs que fueran mujeres. No del dinero, ¿eh? Sabíamos que del dinero no iba a poder ser, pero por lo menos del número de personas o de LPs en el cap table que fueran mujeres. Y la verdad es que fue muy difícil, en parte porque veían este clase activo como un activo mucho más riesgoso, y entonces ahora lo que sabemos con este estudio, por ejemplo, de McKinsey, es que las mujeres sí se consideran mucho más aversas al riesgo que los hombres. O sea, según el WEF y McKinsey, solo el 45% de las mujeres dicen que son aversas al riesgo versus el 38% de los hombres. No están buscando ganarle al mercado, sino que quieren tener mucha más certeza y sobre todo tienen un miedo que creo que sí es mucho de mujeres anecdóticamente, y aquí cuando lo vi en un estudio del web, me dije, ay, de verdad, ¿cómo es cuando confirmas algo, no? Las mujeres tienen miedo de no quedarse sin dinero, ¿no? O No, sea, al no revés, de quieren ser, quedarse sin dinero. O sea, el miedo ajá, es de el miedo que es, vivas no más que quiero tu tener que dinero. pedirle a mis hijos, a mis cuñados, a mis tal cuando sea vieja. No, no sé si los hombres tienen ese miedo, aparentemente no es uno de los miedos principales, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos, pero creo que aquí en la encuesta era como la principal respuesta, que no vaya a vivir yo más que mi dinero, o algo así decía la frase. Sí, sí. O sea, y el miedo financiero dominante, así lo llaman, es no convertirme en una carga para mis hijos. O sea, no estoy tratando de dejarles una herencia más grande. Lo único que quiero es no tener que pedirles, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque la mayoría de las mujeres le tienen que pedir a sus hijos en edad avanzada. sí. Pero aquí estamos hablando de las mujeres, digamos, que no le van a tener que pedir. Y entonces hay una oportunidad muy interesante en negocios de cómo haces para servir a estas mujeres que están ya teniendo un montón de dinero y que están de alguna manera pidiendo un modelo diferente de wealth management. Sí. Sí, completamente. A ver, tú sabes que yo tengo entre mis reader personas, de la gente que va dirigida realmente a White Paper, hay una Fernanda que es una persona de la que pudieran estar hablando en este estudio, ¿no? Que es una chava que tiene 40 y poquitos, que no trabaja, pero que es hija de un empresario muy importante y ella sabe que algún día va a heredar y para ella es muy importante que sus hermanos sepan en la comida del domingo que ella sí sabe, ¿verdad? Y que sabe de los temas y que sabe la terminología, y eso es lo que White Paper le brinda, y por eso le gusta White Paper, porque le gusta sentirse que está informada y que sabe lo mismo que saben sus hermanos hombres, y que el día que le toque heredar va a poder tomar decisiones, ¿no? Y a mí yo creo que si bien México siempre va, o sea, desafortunadamente, pero está varios pasos atrás, que muchos de los datos que vienen aquí, que están más bien basados en encuestas en Estados Unidos, yo sí creo que hay una parte de la población que está cambiando y quizás no va a ser tan rápido Como en como está Estados pasando aquí, Unidos. pero a mí me buscan, digo, tú conoces algunas, no sé, las de CINDE, ¿no? Que pues son sindicatos para invertir, que parte del cuento es ayudarle a las mujeres a entenderle y luego puedan empezar a invertir su dinero y a crear su patrimonio. Y sé que hay varias iniciativas de ese tipo, y aunque yo lo he mencionado muchas veces, ¿no? Y si tú te metes a ver las grandes familias empresarias, sigues todo creciendo por el lado de los herederos hombres, ¿no? Y nos pasó cuando quisimos hacer, que queremos buscar
mujeres parte de las familias empresarias, pero que estuvieran en roles directivos en la empresa y nos costó muchísimo, ¿no? Porque prácticamente no hay, en la mayoría de los casos está más bien en la parte de la fundación o de filantropía, que está muy bien, pero me ha costado a mí ver mujeres, son muy pocos los casos de mujeres que herederas de grupos empresariales familiares que luego toman la cabeza de la empresa. Pero yo quiero creer que eso sí está cambiando poco a poco y es un tema de siguientes generaciones y demás, y que muy probablemente a tus hijas y a mis hijos les va a tocar una circunstancia diferente, ¿no? Entonces, otra vez, si me regreso a la oportunidad que hay en el mercado para quienes entiendan cómo hacerle wealth management a esta nueva generación de quienes van a estar controlando el dinero, que muchas son mujeres, yo creo que está interesante, ¿verdad? Y creo que también, o sea, por una parte están las que van a ser de la siguiente generación y por otra parte, por ejemplo, UBS tenía una estadística súper interesante que decía que cuando se les muere el marido a estas señoras, y de hecho por eso se me ocurrió el deep dive, porque había un artículo en el New York Times que referenciaba este estudio de UBS, que decían que el 60% de las viudas o divorciadas se arrepienten de no haberse involucrado desde antes en la planeación financiera, tanto por el lado bueno como por el lado malo. Por ejemplo, decían que la mitad descubrieron sorpresas financieras después de la muerte de su esposo. Y digo, ojalá que sean sorpresas buenas, pero la mayoría eran malas sorpresas, eran deudas, eran cuentas desconocidas, eran juicios de sucesión no terminados de la generación anterior. Venía ahí uno, no, seguramente lo viste, que decía, descubrí que mi marido tiene un barco y todavía lo debe. En las encuestas, compró un barco y nunca me dijo y estoy pagando no sé cuánto y el dinero se tiene que ir a pagar un fregado barco. Sí, sí. Y luego hay unas muy, muy poquitas excepciones que son sorpresas muy buenas. No sé si te acuerdas que aquí hablamos hace como un año de una señora que su esposo trabajaba con Howard, con Warren Buffett y se murió y creo que le heredó como 1.3 billones de dólares y ella sabía que eran muy ricos, pero no sabía qué tan ricos, ¿no? Y donó, hizo una donación tremenda de $1 billón para que ningún estudiante de medicina de la escuela donde ella era profesora tuviera que pagar colegiatura. Pero esas son las menos, la mayoría son, no tengo idea dónde están los papeles, tiene deudas mi esposo, le prometió tales cosas a tales personas y también la otra estadística interesante es que una porción importante de las mujeres que se quedan solas y que tienen que empezar, porque no les queda de otra, a manejar sus propios activos, están muy insatisfechas con quien sea que les ayuda a llevar su dinero y acaban cambiando bastante rápido de banquero. Y creo que esto pues tiene que ver con que no se sienten escuchadas o vete tú a saber, no detalla mucho esto, pero entonces ahí se abre una oportunidad bien importante también para firmas que están especializadas en este tipo de clientes, ¿no? Claro, de acuerdo. Bueno, y a todo esto creo que lo más importante es que, y a mí me pasa esto mucho con mujeres que yo conozco, muchas mujeres que están en puestos de muchísimas decisiones, que yo sé que ganan muy bien, que, o sea, no le piden nada, digamos, a sus pares hombres. Aún así, cuando hablas un poquito de, oye, ¿y en qué estás invirtiendo tu patrimonio, etcétera? Como que o no saben, o no se meten, o se lo delegan a alguien. O sea, no estamos hablando nada más de la viejita de 85 años que descubrió el barco del esposo. Entonces, creo que para mí, o sea, esto sí es una llamada de atención de si no lo estás haciendo ya, involúcrate en cómo manejas tu patrimonio y a los hombres que nos escuchan, creo que también es su responsabilidad tener esta conversación con sus esposas, con sus hijas, con todas las mujeres de su alrededor, ¿no? Sí, de acuerdo. Y para mí hay una oportunidad, pareciera que hay una oportunidad, no sé, pero pareciera de estos datos que hay una oportunidad interesante para quienes hacen wealth management. Sabes que curiosamente a mí me llama la atención porque o será que también por el rol que juega White Paper, me busca mucha gente que o se dedica o se quiere dedicar, o que está arrancando herramientas de wealth management. A mí como que me pone demasiado nervioso la idea de manejar el dinero de alguien más, pero por lo visto hay mucha gente que le entiende o que tiene experiencia o y también que sabe que hay muchas oportunidades de ganar dinero ahí, haciendo ese tipo de chamba, que se me hace súper competido, o alguien que está de fuera, pues lo veo como muy complicado. Pero bueno, aquí parece que hay un espacio o un hueco en donde probablemente haya
o menos competencia o competidores con menos experiencia y es un mercado que está creciendo en tamaño de manera más grande que el resto, ¿verdad? Ahorita que lo estabas diciendo, pensé, a ver, ¿cómo es esta industria? A mí, yo me gustan mucho y mentoreo mucho a las fundadoras de una firma que se llama Pillow, que justamente se dedica a hacer esto para mujeres en un esquema mucho, o sea, quizás no en cuentas tan grandes todavía, pero leyendo todo esto, a ver, en general las firmas de wealth management, de donde ganan dinero es de dos cosas, ¿no? Uno es de los fees, ¿no? De pues, si alguien me pide comprar una acción, vender una acción, etcétera. Y el otro, que quizás es el revenue stream más importante, es que cobran un porcentaje chiquito Del de patrimonio. todos los activos que tienen manejados. Y entonces, de acuerdo a esto, lo que nos dice es que las mujeres tampoco están, o sea, las que no quieren estar moviendo sus acciones y decir, hoy compra Nvidia, mañana vende Volaris, pasado compra Aeroméxico, etcétera. Y entonces el costo de manejar el dinero de las mujeres también es menor. Entonces, si lo piensas desde un punto de vista unit economics, tiene que ser un negocio más rentable. Sí, a menos de que tengas un cliente que quiere hablar contigo muchas más veces, Todos los ¿verdad? días, claro. O que te va a tomar más tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, y sí pareciera que requieran un poco más de atención personalizada y demás. Dame Estamos la manita. generalizando, pero de la encuesta se ve algo así, ¿verdad? De la encuesta, sí. De la encuesta se ve Y algo así. bueno, y como en esto, puedo dar una recomendación. Sé que te toca a ti, pero quiero dar una Ah, recomendación. claro, dale. El último capítulo de Freakonomics, que justo es un capítulo que creo que lo han puesto varias veces y lo actualizan, que entrevistan a un profesor de economía de la Escuela de Negocios de Yale sobre finanzas personales, ¿no? Y está súper interesante. También entrevistan a Morgan Housel, que es el que escribió La psicología del dinero, y hablan de si los libros de finanzas personales son correctos desde el punto de vista económico. Spoiler, no, ¿no? Y si aún así deberíamos de seguir sus consejos. Entonces, ahorita que hablamos de finanzas, dinero, etcétera, es un episodio realmente súper divertido e interesante. Ya lo tengo bajado. A mí me encanta Freakonomics, pero ese no lo he escuchado. Yo la recomendación que quiero hacer es una reflexión, que de hecho está, vamos a poner ahí la liga en LinkedIn, que la hace el fundador de Basecamp, Jason Fried, que es un tipo muy famoso y probablemente es una persona que piensa diferente en muchos sentidos. A mí me gusta cómo piensa. Y yo no había visto esta reflexión y me la recomendó un amigo hace unos días y me la mandó. ¿Y Y dónde salió? o sea, él me la encontró en Twitter, yo la fui a buscar a Twitter y ya no estaba, pero busqué la frase en Google y me mandó a LinkedIn y ahí está, ahí se las puedo poner. Pero el concepto es aprender a valorar un término que él aquí le llama optionality. Él está pensando específicamente en emprendedores, ¿no? En emprendedores y en empresarios, ¿no? El punto al que él quiere llegar es que hay un momento para las empresas en donde están del tamaño correcto. No sé cómo, no le estoy haciendo justicia a resumirlo así, pero dice, a ver, Como la sopa de risitos de oro. Ni de muy recitos de caliente ni oro. muy fría. Dice, a ver, que tienes una empresa en donde tienes buenos márgenes, que generas utilidades, tienes un tamaño chiquito, que eres independiente, que tienes libertad para pensar y tomar decisiones. Eso tiene demasiado valor, como que valora eso antes de tomar decisiones que te van a sacar de ahí por simplemente pensar en crecer, ¿no? Dice, o sea, una vez que tienes inversionistas, una vez que tienes, o que tienes un tamaño tan grande que ya no puedes cambiar tan fácil, o que tienes márgenes tan apretados que no puedes cambiar nada, o que, o sea, pone muchos ejemplos en donde el tamaño funciona en tu contra, ¿no? Me gustó muchísimo, como que todos los mensajes que recibimos normalmente quienes estamos emprendiendo y mucho el chip que traes es cómo me hago más grande y déjame, consigo inversionistas y le meto por acá y me meto a este otro mercado y está bien, o sea, eso es parte del Y cuento, de la armo un board ambición que y me de crecer. exija, ¿no? Exacto, pero también estar consciente que estás perdiendo ese momento. No todo el mundo llega a ese momento tampoco, o sea, pero que puedes estar poniendo en riesgo una situación que es increíblemente privilegiada, de opcionalidad, o sea, en donde está el punto en donde dices, ¿sabes qué? Puedo no hacer nada o aquí me puedo quedar, o sea, puedo no ser más grande, pero soy muy rentable, puedo organizarme, puedo tomar esta decisión, etcétera, y no quiero renunciar a eso, ¿no? O si voy a hacer este otro esfuerzo de crecer, pues saber que estoy renunciando a ese momento y esa etapa, ¿no? Me gustó muchísimo, se me hizo un mensaje como muy en contra de lo que normalmente escuchamos. Y otra vez, no significa que te quieras decir, no, ya ahí te vas a quedar y nada de ambición, ni mucho menos, pero a lo mejor vas a estar en esa etapa
solo de forma temporal. Pero si vas a estar solo de forma temporal, pues valóralo en ese, Sí, en ese momento, ¿no? disfrútala, ¿no? Disfrútalo. Muy recomendable. Es una reflexión cortita, pero muy bien. ¿Cómo Y pinta como tu dice semana? Marisa Lazo, que siempre Ajá. que le digo que por qué no Claro. crece más, creo que ya lo tiene muy claro, ¿no? Y me dice, ¿para qué? O sea, creo que cuando vayas y levantes dinero así, siempre hay que preguntarse, ¿para qué? Sí, de hecho, ella es un ejemplo, yo creo que bien interesante. Pues no sé si propiamente de optionality, pero probablemente es que no, ella tiene un tamaño que ya no es en lo que yo me imaginé cuando vi esto, pero sí que tienes esa opción de decir, oye, quiero hacer el esfuerzo de duplicarme o quiero hacer el esfuerzo, pero no lo tengo que hacer, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué vas a hacer esta semana? Esta semana voy a ir a la Huasteca. Vas a venir a la Huasteca, efectivamente. Tenemos nuestra sesión anual de planeación para ver cómo nos hacemos más grandes y renunciamos a optionality. A la optionality. No, bueno, para mantener un No, para ver equilibrio, cómo conservamos el optionality en White Paper. cómo controlamos y cómo le sacamos jugo y cómo lo disfrutamos y cómo hacemos que esto sea cada día mejor. Acá Bueno, te veo. nos vemos el viernes. Gracias, Carla. Este episodio es patrocinado por White Paper. Y bueno, este podcast es gratis gracias a los suscriptores de la versión pagada de White Paper, que es un medio de negocios enfocado en lo que las personas que hacemos negocios en México realmente necesitamos saber. Contexto, datos y análisis para tomar las mejores decisiones. Cuando te suscribes a White Paper, recibes un newsletter diario con lo más relevante del mundo de los negocios, acceso a nuestros eventos antes que nadie más y a nuestros programas educativos. Y sobre todo, la ventaja de estar mejor informado. Gracias a quienes ya son suscriptores de White Paper y además nos escuchan en este podcast. Y si te gusta este podcast, estoy segura que te va a fascinar la versión pagada de White Paper.